Bueno, Laura, gracias por recibirnos y por esclarecernos un poco este tema que ahora se está haciendo como más nombrado en la sociedad, pero que yo cuando lo hablé con ustedes por primera vez, sentí como que la sociedad no está preparada para convivir con celíacos. Así que yo te agradezco mucho que nos enseñes, porque es un aporte para no discriminar en el mundo en que vivimos a las personas que son distintas o que por genéticamente tienen algo que nos hace distintos, y no se pueda vivir socialmente incluido dentro de la sociedad. Bueno, yo antes que nada te quería agradecer, Silvia, tu presencia en nuestra casa. Para nosotros es un honor poder hablar de este tema. Bueno, nosotros somos una familia que en realidad tenemos 3 personas celíacas integrantes dentro de esta familia. 2 de mis hijos son celíacos. El primero de ellos, el que abrió el camino en la celiaquía, es celíaco diabético. El 5.º hijo es celíaco y mi marido. Entonces hemos vivido, ya llevamos más de 21 años con celiaquía, hemos vivido diferentes circunstancias en donde podemos apreciar esto que vos estás diciendo. Principalmente contarte que casi 20 años atrás, cuando nosotros iniciamos todo este tema, no había absolutamente nada. Ni siquiera diagnósticos. Es decir, el diagnóstico que nosotros se nos hizo, primeramente mi hijo, que es el que abre el camino, fue diagnosticado a los 10 años con una diabetes. Nosotros ya veníamos viendo que el peso, la talla, que son cosas tan importantes que controlamos las mamás cuando en la primera infancia, lo que se llama, no era la adecuada. Entonces había un peso muy disminuido y una altura que no correspondía a la edad que tenía. Entonces, por ahí lo que nosotros 20 años atrás encontrábamos como respuesta era: si ustedes dos son flacos, ¿a quién va a salir? Y uno se quedaba un poco con la duda, con la ignorancia también, porque tengamos en cuenta que 20 años atrás de celiaquía no se hablaba, no se conocía. Entonces, nos quedábamos con eso. A los 10 años comenzamos a notar signos que nos llamaban la atención en nuestro hijo, como una sudoración extrema. Yo le olía la acetona, lo mismo que el quitaesmalte. Podía olerle una sudoración muy con olor a acetona. Entonces, aparte veía que tenía que por ahí tenía incontinencias durante la noche. Y a su vez veía una flacura extrema en su cuerpo, una pérdida de la masa muscular, que a mí me llamaba la atención. Entonces, cuando voy a ver al pediatra, le planteo esta situación y sí, a los 10 años tenía una diabetes insulino dependiente. Ahí comenzamos un camino en el Hospital Sor Ludovica, pero el nene no crecía. Claro. Entonces empezamos con lo que correspondía a su diabetes, al tratamiento, que es una dieta contraria a la celiaquía, es con gluten. Por diferentes circunstancias no podíamos ir a los controles en el Hospital Sor Ludovica, y el hospital se comunica con el pediatra nuestro y le dice que por favor, que nos necesitaba que fuéramos con urgencia a La Plata para poder hablarnos de lo que habían descubierto, que le habían hecho un análisis de celiaquía y que había posibilidad de que tuviera esa condición. Nos dirigimos a La Plata y hablamos con el doctor Donatone, que era la mano derecha del doctor Cuoturrúa en aquel momento, que es la eminencia en celiaquía en la Argentina. Y sí, efectivamente, a los 14 años, después de un diagnóstico por biopsia. ¿En qué parte se hace la biopsia? En realidad es muy sencillo, porque se hace a través de una sedación, es una videoendoscopía, y se toman 3 muestras de la primera parte del duodeno. Ajá. De ahí se determina qué grado de celiaquía se puede tener. En aquel momento había
se ponía March 1, 2, 3, 4, hasta el 5 para el grado máximo de celiaquía. Es decir, cuando a mí me muestran la foto de la videoendoscopía del intestino de mi hijo, era la piel de un bebé. Es decir, normalmente tenemos el intestino con rugosidades y vellosidades, que son las que proporcionan la absorción. Claro. Bueno, el intestino de mi hijo era totalmente lisito. Pero el doctor Donatone en aquel momento me dijo, tu hijo cuando llegue a los 18 años, yo creo que va a medir 1,80 m. Y yo dije, este hombre está loco, no puede ser. No podía ser, que era muy bajito, muy flaquito. Los chicos celíacos se dicen siempre que son los primeros de la fila, los más bajitos, los más menuditos, los que tienen problemas justamente con el peso y con la talla. Y fue así, comenzamos la dieta totalmente opuesta a lo que estábamos haciendo, a liberar la cocina de gluten dentro de la casa, pero a su vez fue también tremendo porque el doctor me manda a la sección de nutrición dentro del hospital, y la nutricionista cuando me dice, bueno, tu hijo tiene celiaquía, acá te damos unas fotocopias de unas recetitas, dice, y de las cosas que vos podés hacer. Así que acá tenés. Y así nos volvimos de La Plata. Claro. Absolutamente. O sea... Nada. Sí. Nada. O sea, vos ibas al supermercado, nada estaba rotulado. No había ningún rótulo que diga, esto es sin TAC, es sin gluten. Entonces tuvimos que contactarnos con Acela en ese momento, y Acela te mandaba un librito chiquitito. Y para hacer las compras del supermercado, vos tenías que salir con ese librito y revisar producto por producto. Y esa lista cambiaba mes a mes. Entonces, tampoco te servía el librito del mes pasado para hacer las compras. Porque incluye también, por ejemplo, se me ocurre en este momento, la pasta dental. Todo, ¿no? Lo que uno todo. piensa. Claro, absolutamente todo. Hoy por hoy la lista va por los medicamentos, perfumes, jabones, shampoo, todo lo que sea que la persona esté consumiendo, no solo en la ingestión, sino también en la absorción por la piel. ¿Y cómo lo tomaste vos como mamá, como familia? ¿Cómo se tomó en ese momento Porque mira, era un problema. Claro, en el era momento. un problema, pero nosotros cuando, en el primer diagnóstico que fue diabetes, que uno puede pensar diabetes, insulino dependiente, inyectándose 2 veces por día, qué tragedia. Y nosotros en realidad lo vimos como una situación de salud, es decir, como un beneficio para su salud. Entonces yo rechacé de plano, por ejemplo, los grupos de madres que se juntaban para hablar de diabetes de sus hijos. Primero y principal porque la experiencia que tuve fue que lo único que hablaban eran de cuán valor tenía ese día de diabetes su hijo, si tenía la glucosa alta, si no la tenía. Y yo quería tener otra mirada, cómo actuar, digamos, cómo hacerle la vida más fácil a mi hijo y no estar pensando en sus valores solamente. Entonces, siempre lo vimos como una situación de salud, es decir, beneficiosa. Mi hijo no le funciona el páncreas y a través de la insulina él logra esa función que el cuerpo necesita. Entonces, no lo veíamos como una enfermedad. Y cuando vino la celiaquía, primero me sentí mal yo porque dije, lo estuve envenenando durante 2 años. Pero bueno, fue totalmente involuntaria. Y no, fue ponerme en marcha a investigar, a buscar. Y en ese momento, mirando lo que estaba utilísima, satelital, me acuerdo en aquel momento, había una cocinera que tenía 3 hijos celíacos, que es Silvina Rumi. Yo comencé a seguir sus recetas, a seguirla en las redes sociales, y así fue aprendiendo a cocinar. A través de me pareció que la cocina de ella era muy fácil, era posible de hacerlo, pero también con una exigencia tremenda, porque, es decir, yo me propuse siempre que mi hijo viera
lo mismo que nosotros comíamos. Por lo menos en la apariencia, en el sabor, en la textura, en todo tenía que ser lo mismo. Y justamente para no que se sintiera discriminado dentro de su propia familia. Tal cual. O diferente dentro de su propia familia. ¿Y cómo hacías con el afuera? Y el afuera fue difícil. Porque me imagino los kioscos de la escuela, los cumpleaños. Eso sigue siendo un problema, sigue siendo un problema. Vos pensás que, por ejemplo, 20 años atrás era imposible pensar que el nene pudiera ir a comprar al kiosco de la escuela algo. Pero hoy por hoy también sigue siendo un problema. Sigue igual. Hoy por hoy sigue siendo un problema. Si bien los kioscos ahora son más saludables, como dicen, y te pueden ofrecer una fruta, y eso está muy bien, también al chico le gusta ir a comprarse un alfajor, un sándwich, ¿por qué no? Claro. Que no sea solamente el alfajorcito de arroz que le pueda ofrecer, que se vende tanto. El chico quiere comer algo rico como comen los otros chicos. Y también pienso, Laura, después me vas a contar porque se incrementan los casos en tu familia, pero también cuando salían de vacaciones o iban a visitar a un familiar fuera de casa. Sí. Salir de viaje es toda una odisea, todo un plan. Claro. Porque vos pensás que teniendo un celíaco, en ese momento era uno. Claro. Después se sumó el más chiquitito cuando nació, pero hay una diferencia de edad muy grande. Tenías que salir con todo. Vos salías con panes, con masitas, con las posibles pizzas que se iba a comer. Entonces vos tenías que cargar toda una caja de mercadería porque sabías que no ibas a encontrar un lugar. Algo que tenemos, que tienen los celíacos y que tenemos los familiares de los celíacos es la desconfianza. Es decir, tenemos que estar confiados del lugar a donde vamos a buscar o a donde vamos a comprar, porque sabemos que no nos podemos meter en cualquier lugar. Además, años atrás, no sé ahora, vos me lo dirás, había una diferencia en cuanto a lo económico muy grande. Claro. Todo lo que era Sintac era muy caro comprarlo, no en un supermercado, no en una dietética, porque los supermercados no tenían directamente. Los supermercados en aquel momento no había una góndola de celíaco como hay ahora. Se iba a comprar directamente a la dietética. Y por ejemplo, no solo en el precio, que había una diferencia abismal, sino también en la cantidad. Es decir, si uno iba a comprar sorrentinos a una dietética, te vendían 8 sorrentinos. Y vos normalmente cuando vas a la casa de pastas, compras 12. Claro. Entonces ya de ahí partamos a la diferencia, ¿no? Que se supone que comen menos. No se entiende por qué. Y otra cosa es a veces la valoración económica que se le da al producto. Que si bien tiene un encarecimiento, porque las materias primas que se utilizan son diferentes y son más caras, por supuesto, creo que hay también una predisposición a aumentar el valor de ese producto solo por el hecho de que es para celíacos. Y eso creo que es una lucha que dentro de las asociaciones celíacas se está hoy en día tratando de revertir esa situación. Por ejemplo, me pongo a pensar en la gente que recibe los bolsos de ayuda de los gobiernos, ¿no? No existe ningún producto para celíacos. Si bien en las bolsas del gobierno no, pero sí, por ejemplo, en el municipio acá dan ayuda, dan una caja específicamente para el celíaco. ¿Pero cuánto hace? Con algunas harinas, pero hace muy poco tiempo. Claro. En aquel momento no. No. Después se suma tu marido también. No, primero se sumó tu hijo más mi pequeño. Quinto hijo, claro. Cuando mi hijo, nosotros cuando nace el quinto hijo, comenzamos, ni bien empieza la ingesta del gluten al año, digamos, el pediatra, en ese momento era otro pediatra, el que nosotros teníamos, el pediatra empieza a controlar justamente a través de los análisis
sí había problemas con la ingesta del gluten. Y no hubo una manifestación clara hasta los 2 años y medio. A los 2 años y medio comienza la pérdida de peso. Y ahí comienzan los problemas. Entonces no perdimos demasiado tiempo. En ese momento cambiamos, nos fuimos al centro de diagnóstico de digestión de Mar del Plata, por una cuestión de comodidad. Claro. La y ya Plata estaban me un parecía poco más aceitados ustedes. Sí. Uno cuando va aceitando en el tema, Sí. Y ahí hicimos el diagnóstico, por supuesto con biopsia también, y comenzamos con la dieta con el chiquito. Con él tuvimos todo un proceso de seguimiento prácticamente hasta los 6 años a ver si desarrollaba también diabetes. Si bien en una de las charlas que vino a hacer Coeturrúa acá, nosotros le preguntábamos si una consecuencia justamente del no diagnóstico de la celiaquía podía haber llevado a la aparición de la diabetes en mi primer hijo. Según el doctor Coeturrúa, era prácticamente imposible, pero siempre nos quedó la duda, porque estamos hablando del mal funcionamiento del aparato digestivo. Totalmente, muy ligado. Claro, ¿no? están muy ligados y en realidad son enfermedades asociadas. Y si bien el grado de celiaquía de mi primer hijo fue el grado más extremo que se podía en ese momento diagnosticar, nos daba la pauta de que todo su sistema digestivo estaba muy comprometido y que por eso por ahí el páncreas también se había resentido. Esta situación no se repitió en el quinto hijo y no hay antecedentes de diabetes en la familia. Entonces siempre nos quedamos con ese pensamiento. Así que cuando el quinto hijo apareció ya teníamos el camino ya muy aceitado, como vos decís. Al poco tiempo yo le decía a mi marido, vos tenés un cambio de conducta, estás más irritable. Había cosas que yo notaba, y bueno, me llevó 1 año y medio para que se fuera a diagnosticar. Sabíamos que él era posiblemente el transmisor, digamos, porque cuando en el primer diagnóstico en el hospital se hace un análisis a toda la familia, porque es una enfermedad genética. Claro, hay una predisposición que claro. se hereda. Entonces él había dado dudoso ya. Entonces sabíamos que había una posibilidad. Él había tenido enfermedades en su infancia también bastante raras, una epilepsia hasta los 6 años que de repente se cura de la noche a la mañana, cosas que llamaban la atención, pero que obviamente tantos años atrás era imposible que se diagnosticaran con celiaquía. Así que después de mucho esfuerzo logramos que a los 44 años se hiciera la biopsia a él y por supuesto le dio positiva. Te hago una pregunta, ¿es una enfermedad que ya desde que nacen la tienen o la pueden adquirir durante la vida? Claro, la manifestación de la enfermedad puede ser en cualquier momento. Por ejemplo, yo conozco personas que después del parto, o durante el embarazo, o después de una situación de estrés. Por eso es interesante que cuando uno nota cambios claro. en el funcionamiento del cuerpo, ¿no? O en la actitud del individuo. También. Claro. Bueno, esa irritabilidad. Pedir que uno le hagan ese análisis, porque generalmente en las rutinas no se hace. No se piden, salvo que se sospeche. Claro, que se sospeche, o que vos tengas incontinencia, que vos tengas diarreas, claro. o que estés con una sequedad extrema en las deposiciones, entonces ahí sí empiezan a sospechar, o que tengas anemias reiteradas, o que tengas caída de pelo, que tengas caída, que las uñas sean quebradizas, o que tengas problemas con el embarazo. Entonces todo eso puede llevar a la sospecha del médico, hoy en día. Antes simplemente era que no crecían
y no engordaba. Laura, ¿y cómo manejas el tema de los alimentos? Porque bueno, ahora ya ustedes tienen una empresa que le facilitan un poco la vida a la gente. Yo cuando hablaba con tu marido precisamente decía de esto, ¿no? Que hablábamos de casos que les habían pasado en viajes, que bueno, que le habían dicho que iban al chino a comprar fideos y galletas de arroz en un viaje de turismo. Y yo digo, qué limitados que somos a la hora de poder solucionarle a la gente y de que no se sientan discriminados dentro de lo que es la vida social. Exacto. Ustedes, a raíz de lo que les pasó y a raíz de todo el aprendizaje que, bueno, vos hiciste y junto con tu familia, han logrado tener un microemprendimiento, que ya de micro les queda muy chico, donde le facilitan la vida y donde también este programa quiere hacer tomar un poco de conciencia que a la hora de un cumpleaños, a la hora de una reunión social, tengamos en cuenta que a nuestra casa puede caer un celíaco. Claro. ¿No? Entonces no nos cuesta nada poner en la mesa, porque además lo podemos consumir todos. Exacto. No es que eso, si no viene el celíaco, lo tenemos que tirar. Exacto. Pero especialmente los cumpleaños de los chicos, ¿no? Sí. Porque yo digo, qué triste para porque la comida nos reúne. Exacto. A nosotros. La comida ha sido siempre el centro de todo lo que nosotros hacemos. Nos juntamos con amigos, tomamos unos mates, comemos una factura. Vamos a una peña, comemos un asado, comemos unas pizzas, unas empanadas. Siempre está la comida entre medio de lo que nosotros hacemos con las otras personas. Totalmente. Entonces, hay que tener en cuenta. Y no puede ser que vos tengas que ir con un tupper a todos lados. No puede ser que el celíaco siempre tenga que andar con el tapercito, pero lo peor de todo no es solamente a la casa de un amigo o un familiar, que tenga que ir un tapercito a un local, que tenga que ir a un tapercito a tomar un café y se tenga que llevar el tapercito porque en el local donde venden café no hay nada para celíaco. ¿Vos observás que en las cartas, en el menú, no está considerado esto? En esta ciudad, en Azul, por ejemplo, hay pocos lugares que dan opción celíaca, que por ley ya la tienen que tener. Y cuando la tienen, a veces es muy limitada. Es decir, ¿a qué voy? Si yo ofrezco dentro de mi comercio café, té y un servicio de tortas, yo no le puedo ofrecer a la persona celíaca un alfajorcito de arroz. Claro. Y eso es lo que pasa. Es decir, acá tenemos un problema que es básicamente no tener un poquito de, como yo digo, de empatía. El que está al lado. Y de conocimiento, porque a ver, una torta la puede comer cualquiera, no es que se te va a echar a perder si no la vendés. Aparte, si yo tengo un negocio, la persona, el celíaco y su familia busca el lugar donde ir a comer. Entonces el celíaco no va solo, el celíaco va o con sus amigos y con su familia. Entonces, cuando el negocio tiene cosas para celíacos para ofrecer justamente, seguramente otra vez va a volver ese celíaco con otros amigos, con sus amigos, porque va a decir, yo en ese lugar puedo comer. Y puedo comer lo mismo que comen los demás. Y puedo comer lo mismo que comen los demás. Laura, básicamente, ¿qué se tiene en cuenta cuando se cocina para un celíaco? ¿Qué no se usa? Bueno, básicamente lo que hay que tener es mucho control dentro de la cocina. Entonces lo primero que se hace es eliminar todos aquellos productos que contengan gluten. Hay que liberar la cocina del gluten y se compran todos productos que tengan el loguito que diga sin TAC. A partir de ahí la cocina es fácil, porque en realidad vos podés cocinar pasta. Yo siempre digo, yo en mi familia que somos muchos integrantes, se come con gluten. Nunca obligué al resto de la familia a comer sin gluten, pero yo también me tuve que obligar a tener mucho control de la cocina. Dónde ponía el tenedor del celíaco, dónde ponía el tenedor de las personas que no eran celíacas. Gracias a Dios tengo 2 mesadas a los costados de la cocina y eso me facilita la tarea. Entonces, en los primeros años hacía con 2 tenedores de colores distintos.
para identificarlos bien. Entonces tenía un colador primero para el celíaco, otro colador para los alimentos con gluten, y todo así, es posible. Sí, yo te veo a vos como una mujer con muchas ganas de la inclusión dentro de la familia, ¿no? Que no lo tomaste como un problema, sino lo tomaste como algo, bueno, natural que te pasó a vos, claro, y que pudiste manejarlo esto sin hacer un mundo de este problema. Y ustedes ahora han empezado hace un tiempo a cocinar y a vender para la gente que tiene este problema. Claro, esto comenzó prácticamente como un juego. Yo soy docente jubilada y un año antes de jubilarme, creo que mis hijos pensaron, esta mujer suelta en mi casa va a ser imposible. Terrible. Claro, va a ser terrible. Entonces hay que entretenerla con algo. Y justamente fue el mayor, era un domingo, yo le había hecho medias lunas para que tuviera para la tarde. Y me dice, mamá, dice, ¿por qué no vendés las medias lunas? Mirá qué lindas que te salen. Nosotros íbamos a comprar medias lunas a la panadería para tomar los mates nosotros, y yo le había hecho medias lunas a él para que comiéramos lo mismo. Y yo le dije, no, es una locura, yo estoy trabajando todavía, no se puede. Tenía 2 cargos docentes, o sea, era imposible. Pero sin embargo, al otro domingo, acá se viene todos los domingos a comer, ya pusieron ellos el nombre, lo discutieron, pusieron el nombre. Cuando quise acordar, mi hijo es diseñador gráfico, me había hecho una página, cuando quise acordar yo ya estaba vendiendo. Pero al principio fue prácticamente un juego. Prácticamente un juego, porque yo aprovechaba justamente para ayudar a las personas. El pediatra de mis últimos 2 hijos, que es Sergio Alberro, más de una vez me llamaba, Laura, acá tengo una familia que es celíaca, querés hablar con ellos para organizar la cocina. Bueno, yo ayudaba de esa manera, y de a poquito fuimos creciendo. En los primeros tiempos empecé a comprar yo, como no necesitábamos el dinero, digamos, para la subsistencia, entonces lo que se ganaba se invertía en maquinarias, compraba moldes, porque soy muy exigente con eso. A mí me gusta que los chicos celíacos vean el pan de pancho con forma de pan de pancho, el pan de molde con forma de pan de molde. Sí, aparte estéticamente uno ve y es todo muy, muy lindo a la vista, muy tentador. Sí, o sea, ¿no? hemos viajado buscando moldes. Me acuerdo que una vez fuimos a una fábrica en La Plata, que estaba en las afueras de La Plata, no podíamos encontrar el lugar. Y sí, y bien los moldes específicos quería yo, si era el pan de hamburguesa con formita, nada de la latita, usar la latita, no, yo quería los moldes. Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué sí, no? sí, porque no me conformaba. Yo cuando me dicen hago un pan en una budinera, bueno, está bárbaro, perfecto, hacer el pan en la budinera, pero yo me muero si yo tengo que hacer el pan en la budinera. Soy muy exigente en eso. Y ahí se empezó a acercar gente con este mismo problema y te diste cuenta que son muchos. Son más de lo que yo pensaba. Claro. Son más de lo que... Y últimamente... los que más se acercan también son los intolerantes al gluten. Que no es celiaquía, porque no hay daño en el intestino, pero sí hay una reacción al gluten. Por ejemplo, ayer vino una chica que es intolerante al gluten, había comido algo con gluten, evidentemente no paraba de rascarse. Estaba toda como brotada, con manchitas rojas y una picazón muy grande tenía en el cuerpo. Y eso es producto justamente de la reacción que tenía al alimento que había comido con gluten. Viste que ya ahora dicen que cada vez más uno tiene que consumir menos harinas, ¿no? Bueno, es una buena manera. Nosotros decimos, esto no adelgaza. No. Esto no adelgaza, porque a veces la gente piensa, la comida sin harinas, no adelgaza. No adelgaza primero y principal porque está hecho con materias primas de primera calidad que contienen las suficientes calorías como para engordar. Pero lo que sí es que uno no siente tanta hinchazón, se siente más liviano. Más liviano, esa sería la palabra. Más liviano. ¿Y qué productos empezaste a hacer así como que la gente te iba a pedir? Primero comenzaste con las medias lunas,
Después, ¿cómo fuiste incorporando? ¿La gente te pedía o vos hacías Claro, lo que para pasa que lo es que vean? yo para cuando empecé a vender, yo ya fabricaba tantas cosas para mi hijo y en ese momento para mis 2 hijos. Entonces, y después tu marido. Y después mi marido, pero en ese momento eran los 2 chicos, que yo ya fabricaba demasiada cantidad de cosas cuando empecé a vender. Yo ya para esa altura fabricaba pastas, fabricaba panes, hacía tortas, budines, empanadas, hacía de todo. Primero pensé porque tapas de empanada, me acuerdo en aquel momento no había, entonces había que hacerlas, las teníamos que hacer nosotros. He visto esta semana en las redes que han despachado tortas, pero bellísimamente decoradas. ¿Eso fue para alguien que cumplía años y tenía este problema? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el tema de la torta? Claro, no sé qué ha pasado, parece que en septiembre hay muchos cumpleaños, sí. No, son todas personas que son celíacas en su mayoría. Y que nunca pudieron tener un pastel de cumpleaños. Un caso, por ejemplo, de una persona que no es celíaca, que cumple 41 años ahora, un varón, pero la señora y la nena son celíacas. Entonces, él está muy acostumbrado a comer sin gluten. Sí, es parte de las cosas que yo hacía. Es decir, si bien hacía tortas para mis hijos, dije un día, bueno, me voy a hacer un cursito de repostería acá en la escuela agraria. Y como es, sí, lo hice, yo ya más o menos sabía, porque decoraba ya algo de torta, siempre se me dio mucho por las manualidades. Y bueno, empecé a ofrecer las tortas y sí, el que quiere tortas yo le hago y se la decoro. No soy una gran repostera, claro, porque digamos, pero en tantos años de no tener estos productos, quizás muchos se han privado de una torta de cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo a veces les digo, pueden tranquilamente hacer la torta de cumpleaños para todos. Nadie se va a dar cuenta que es para celíaco. Exacto. No se van a dar cuenta. Golosinas también, ¿no? Sí, golosinas hay. Nosotros no ofrecemos golosinas porque en el mercado ya hay muchas golosinas. La empresa Arcor principalmente, claro, sí. Georgalos también tienen. Hay un listado. Se ve en los kioscos que aparecen golosinas, lo que no se ve a veces en las escuelas. Ajá. Bueno, es una manera de tomar conciencia. Sí. Yo digo, esto hay que machacarlo, decirlo, comentarlo, porque en algún momento la sociedad toda va a tener que tomar conciencia como de otras problemáticas. Yo siempre digo, claro, que esto no es una opción. La celiaquía no es una opción de vida. Yo el otro día le comentaba a un amigo por radio, y le decía, los celíacos no se levantan un día y dicen, hoy quiero ser celíaco, voy a empezar con la dieta celíaca. O me curé, tampoco lo van a decir. Esto es de por vida. Es una condición, nosotros no decimos que están enfermos, sino que hay una condición de por vida que no les permite comer gluten. Son enfermos hasta que se diagnostican. Una vez que se diagnostican, vida normal sin gluten. Vida normal, es el único tratamiento. Como esta enfermedad, hay muchas que también tienen su problemática y uno tiene que acostumbrarse a convivir con el que es diferente. Exacto. Nosotros estamos acostumbrados a una sociedad en que hay un molde de del que está bien, encuadrado en eso, y el resto lo apartamos, ¿no? Sí. Y tenemos que... O creemos que lo que el otro va a comer, en este caso, por ejemplo, es feo. Ni lo probamos siquiera. No lo probamos. No, pero además yo digo que como sociedad yo estoy observando mucho que se está hablando mucho de la inclusión y no estamos preparados para la inclusión, ni física, ni las personas que tienen problemas motrices, las personas que no tienen visión, las personas que son hipoacúsicas, no tienen... Yo digo, desde que construimos una casa, vos fíjate que ponemos la llave de luz, no sé quién las inventó, pero una persona que está en silla de ruedas no alcanza. Un timbre no alcanza, ¿no? No alcanza. A veces uno tiene que pensar que más allá de que nos puede tocar a uno en nuestra familia,
vivimos en una sociedad donde tenemos amigos, donde tenemos gente conocida. Entonces, ¿por qué no abrirnos a eso? Exacto, Ya que sí. queremos tanto la inclusión, que no sea solo en el lenguaje, ¿no? Exacto, sí. Porque a veces se usa mucho el lenguaje inclusivo, pero no se usa la inclusión del verdaderamente. distinto. Exacto, ¿no? exacto. Que todos tenemos derecho a vivir bien. Laura, aparte de esto, ustedes han hecho un food truck que también le dan a la gente la posibilidad de que no solo coma en casa o se lleve la comida donde va. Puede salir, divertirse con sus amigos. Mira, yo creo que lo más lindo del food truck que nosotros tenemos es ver a los chicos. Claro. Vos pensás que los chicos celíacos no pueden ir a comer un pancho, es algo tan simple como, ¿a qué chico no le gusta comer un panchito? Obvio. Entonces el chico celíaco no puede ir a cualquier carro, no va a encontrar en ningún carro pancho sin tac. Entonces, recuerdo una anécdota de unos chicos que van normalmente al carro, era muy chiquito en aquel momento, y él llegó y vio el carro y dice, ay, esto parece McDonald's. Era el carrito, ¿viste? Sí. Esto parece McDonald's, pero claro, era... ¿Y qué tienen en el carro? Claro, porque tenemos panchos, super panchos, le damos pasteles y medias lunas que hago ahí mismo en el horno, le ofrecemos tostados, tenemos toda la línea de masitas que nosotros llevamos, productos salados, bizcochos. Hay un montón de cosas que... Y también la bebida, ¿no? Hay que tener en cuenta. Por supuesto, y la bebida. Entonces, cuando a veces nos preguntan, ¿qué le querés poner al panchito? ¿Y qué tenés? Tenemos todo. Todo lo que vos quieras, lo tenemos, por supuesto, sin tac. Y eso es muy lindo. Y a veces debe consumir la gente que no tiene problema, ¿no? Sí, también. Sí, o sea, voy con mi hijo, acompaño y como. Lo mismo. Sí. Y nos ha pasado a veces que nosotros al principio le decíamos, bueno, nos pedían un panchito y nosotros decíamos, bueno, el pancho se lo puedo vender, pero tenga en cuenta que este pancho, el pan, es sin gluten. Entonces a veces te miran y te dicen, no lo quiero, cuando me arrugan la nariz mucho no me gusta, pero bueno. Y otras veces dicen, pero es comida, me dijeron un día. Obvio. Es tan simple como eso, es comida. Y nos ha pasado de gente que le damos el super pancho, que es monstruoso, porque aparte no tengo un molde específico de super pancho y lo hice yo. Pero me queda de un tamaño tremendo. Los chicos felices. Sí, los chicos felices. Entonces uno le sacaba foto con el celular, estaba muy linda la situación. Claro. ¿Cómo surge la idea del food truck? Y el food truck fue una consecuencia, digamos, una inversión que hicimos cuando mi marido deja de trabajar en la fábrica San Lorenzo. El dinero que recibió decidimos invertirlo como una forma de no perder, digamos, en eso. Fue una idea de mi cuarta hija, que dice, pero si acá no hay ningún carro para celíaco, no, ni acá ni en la zona, porque a nosotros nos han llamado a San Luis para que vayamos. Es imposible trasladarse porque imagínate que armar el food truck lleva todo un trabajo previo. Y llevar todos los alimentos. Claro, y eso se elabora en el día. Es decir, si yo salgo el domingo a la tarde, yo el domingo a la mañana estoy preparando todo lo que es la línea de panes frescos para llevar en el carro. Entonces todo esto un trabajo. les implica un trabajo enorme, Sí, es un trabajo familiar, ¿no? Sí, es un trabajo. Porque aparte yo pensaba también incorporar gente que no tenga la habilidad de tener el cuidado que tienen que tener es muy riesgoso. Es muy riesgoso. En este momento somos mi marido y yo básicamente los que trabajamos, pero me ayuda mi cuarta hija, que ella creció, digamos, en esto del sin gluten. No hay problema. Y ahora la más chiquita también se está incorporando de a poquito y está aprendiendo. Ya ella, por ejemplo, es la diseñadora de las pastafrolas, esa es su habilidad. Entonces, de a poquito la estoy metiendo, le gusta mucho la repostería, entonces la estoy poniendo en marcha ya para que nos ayude. Y es muy difícil.
Yo siempre digo, tiene que ser o familiar de un celíaco o tiene que ser celíaco. O formarse con Hay que la entender, manipulación de alimentos claro. bien formado, ¿no? Sí. Porque es muy riesgoso porque vos podés contaminar un alimento y llevar problemas. Estás jugando con la salud Claro, de las personas, claro. ni más ni menos que eso. Estás Claro. jugando con la salud de la persona. Entonces es muy importante tener conocimiento del problema y seguridad en lo cómo manipulás. Laura, ya para finalizar me gustaría que le hables a la gente que es celíaca o que tiene un familiar celíaco, que no es algo limitante. Tenemos que aprender Claro. a convivir con lo que es distinto. Sí, yo básicamente le diría que tomen este pequeño consejo, si se me permite. La celiaquía tiene que ser no determinante de la vida social de la persona, sino que tiene que ser un mínimo detalle. Entonces nosotros tenemos que ser los que busquemos ese camino para que no sea un obstáculo. Si bien también depende de los demás, para que el celíaco no tenga que estar cargando con sus cosas cada vez que tiene una reunión, sino acordarnos que si mi amigo, que si mi primo, que si mi hermano es celíaco, yo tengo que recibirlo, pero recibirlo con lo mismo que comemos todos. No nos tenemos que olvidar de eso, lo mismo que comemos todos. Es decir, si vamos a comer una pizza, el celíaco también. Si va a haber chips, el celíaco también. No marquemos la diferencia. Es posible, no es imposible. Y lo podemos hacer si solo queremos que el otro se sienta bien. Laura, muchísimas gracias, me encantó conocerte, Gracias. Me encantó conocer lo que hacen y bueno, a seguir trabajando, porque me meten horas y horas, pero realmente están haciendo no solamente por la familia de ustedes, sino por toda la gente que realmente está pasando por esto y que, bueno, lo tiene que vivir como parte de su vida y no como una carga, ¿no? Y como una carga, no como una carga, sino como una condición distinta que no tiene que ser un obstáculo para nada. Muchas gracias. No, gracias a vos.